Amigos, esta es la última parte de esta miniserie. Aquí descubriremos finalmente en qué termina esta historia. Espero que hayan disfrutado todos los capítulos y que el final les guste tanto como a mí. Les recuerdo que pueden seguir la página de Facebook del canal, donde podrán encontrar contenido diferente al que les muestro en esta plataforma. Les dejaré el link en la descripción de este video. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo, para que formes parte de esta comunidad. El primer día de kinder, mi mamá estaba tan nerviosa como yo, por lo que había decidido llevarme a la escuela y quedarse ahí hasta el momento en que empezaran las clases. Tardé mucho en estar listo debido al yeso que tenía en mi brazo. Al momento de bañarme, debía cubrirlo con una bolsa para que no se mojara. Era muy hábil para acomodarlo con mi otro brazo, pero por el nerviosismo de ese día lo puse mal, y justo a mitad del baño pude sentir el agua acumulándose adentro de la bolsa. Salí de la regadera, pero era muy tarde. Podía sentir que el yeso ya se había suavizado por absorber tanta agua. Ese apenas era el primer problema. Como no hay forma de limpiar de forma adecuada el área entre tu cuerpo y el yeso, la piel muerta se queda ahí, y si ésta se llega a humedecer, desprende un olor a podrido. Intenté secarlo, pero conforme seguí frotando el yeso para secarlo, este empezó a desintegrarse. El estrés por el primer día de clase simplemente estaba aumentando. El esfuerzo que había puesto para ese día había sido demasiado. La noche anterior me había sentado con mi mamá a elegir la ropa que me pondría. Había tardado mucho tiempo eligiendo mi mochila y estaba emocionado por mostrarle a todos mi lonchera de las tortugas ninja. Ya hasta había empezado a llamar amigos a esos niños que ni siquiera conocía. Sin poder encontrar una solución, terminé por hablarle a mi mamá. Poder sacar el yeso nos tomó media hora. Y para ocultar el olor, mi mamá cortó trozos de jabón y los escondió por debajo del yeso. Para cuando llegamos a la escuela, todos mis compañeros de clase ya habían empezado sus actividades. Yo fui asignado a uno de los equipos, pero como no se me habían explicado claramente las instrucciones, a los 5 minutos ya había hecho destrozos que no se podían reparar, a tal grado que los demás miembros se quejaron con la maestra por haberme puesto en su equipo. Había traído un marcador a la escuela para que mis amigos pudieran escribir algo en mi yeso, pero ahora, sentir el marcador en mi bolsillo me hacía sentir como un tonto. A los del kinder nos asignan un horario especial para almorzar. Algunas de las mesas no están disponibles para que ningún niño se siente solo. Y ahí estaba yo, rascándome tímidamente bajo mi yeso cuando un niño se sentó frente a mí. «Me gusta tu lonchera», dijo con una risa entre su voz. Pensé que se estaba burlando de mí, y me enojé. Dentro de mí, la única cosa buena del día era mi lonchera. No dejaba de ver el yeso de mi brazo, y sentí como las lágrimas se abultaban en mis ojos. Volteé a verlo solo para decirle que me dejara en paz, pero antes de decir cualquier cosa, me di cuenta que traíamos la misma lonchera. Me reí, y dije que también me gustaba su lonchera. Empezó a argumentar que Miguel Ángel era el mejor, mientras imitaba movimientos ninja cuando derramó su cartón de leche sobre él. Intenté no reírme porque no conocía a ese niño, pero supongo que ver mi cara arrugada por el esfuerzo le debió haber parecido más gracioso, y se empezó a reír primero. De un momento a otro dejé de sentirme mal por mi yeso, y me atreví a preguntarle si quería firmarlo. En lo que le entregaba mi marcador, me preguntó cómo fue que me quebré el brazo,
y le dije que me caí cuando subía el árbol más alto de mi vecindario para sorprenderlo. Observé el garabato que estaba haciendo, pero no entendía lo que intentaba escribir, así que le pregunté. Cuando terminó de escribir, me dijo que decía Josh. Josh y yo almorzamos juntos toda la semana, y siempre hacíamos equipo en los proyectos del kinder. Empecé a juntarme con otros niños también, pero sabía que Josh era mi único amigo verdadero. El día que lanzamos los globos, le pregunté a Josh si quería venir a mi casa al día siguiente para jugar, y dijo que sí. Dijo que se llevaría sus juguetes, y yo le dije que además podríamos ir a explorar y a nadar al lago. Cuando le pregunté a mi mamá, me dijo que no había problema, y fue cuando me di cuenta que no tenía forma de comunicarme con Josh, y pasé todo el fin de semana preocupado de que nuestra amistad no sobreviviera para el lunes. Al llegar a la escuela, me sentí aliviado al descubrir que él había tenido el mismo problema. Pensamos que era gracioso, intercambiamos teléfonos, y más tarde nuestros papás estaban hablando para ponerse de acuerdo en que cada fin de semana nos recogería alguno de ellos. El día que nos mudamos al otro lado de la ciudad, al final de mi primer grado, estaba seguro de que Josh y yo dejaríamos de ser amigos. Y conforme me alejaba de la casa donde había vivido toda mi vida, iba creciendo un sentimiento de tristeza. También me estaba despidiendo de mi mejor amigo, pero por suerte, Josh y yo permanecimos juntos. A pesar de que solo nos veíamos los fines de semana, nunca perdimos el parecido. Nuestra personalidad se complementaba, nos reíamos de las mismas cosas, incluso nuestras voces eran parecidas a tal grado que mi mamá nos confundía muy seguido. Mi mamá solía bromear con que la única forma de diferenciarnos era por nuestro cabello. El de él era rubio oscuro y liso, como el de su hermana, mientras que el mío era oscuro y rizado, como el de mi mamá. Después de habernos escapado a mi antigua casa, invité a Josh a mi casa, continuando con la tradición de ir a visitar al otro cada fin de semana, pero me dijo que no se sentía bien. Conforme avanzaba el año, fuimos viéndonos cada vez menos, hasta llegar a ser una vez al mes, o una vez cada 2 meses. Cuando cumplí 12 años, mi mamá me dejó hacer una fiesta. No había hecho muchos amigos desde que nos mudamos, y no me pudo hacer una fiesta sorpresa precisamente porque no sabía a quién invitar. Le dije del grupo de niños con los que había estado platicando, y por supuesto llamé a Josh para saber si quería venir. Al principio dijo que no estaba seguro, pero finalmente llegó a mi fiesta. La fiesta estuvo muy entretenida, pero Josh se la pasó muy callado. No me había traído ningún regalo, y se disculpó, pero le dije que no había problema, que estaba feliz porque había podido ir. Intenté hablar varias veces con él, pero todo terminaba en callejones sin salida. Le pregunté qué le pasaba porque no comprendía por qué las cosas se habían vuelto tan incómodas entre nosotros. Se quedó mirando sus zapatos y después simplemente dijo: «¿Te fuiste?». En ese momento mi mamá nos gritó para abrir los regalos. Caminé hacia el comedor y ellos ya estaban cantando feliz cumpleaños. Había pocas cajas y muchas tarjetas. Los regalos eran realmente aburridos, a excepción de un muñeco de acción que conservé por mucho tiempo, y empecé a abrir las tarjetas. En algún momento llegué a un sobre que no tenía nombre. Lo abrí, y dentro había una tarjeta con dibujos florales. Estaba un poco sucia y parecía que la habían reutilizado. La persona que me la regaló no había escrito nada, solo la frase «Te amo», y la había remarcado en un círculo muchas veces. Me reí un poco y dije: «Gracias por la increíble tarjeta, mamá». Me vio con los ojos entrecerrados y dijo que no había sido ella. Volteó a ver a los demás chicos, a ver quién había hecho la broma, pero no identificó a nadie, y finalmente dijo: «No te preocupes, cariño, al menos ahora sabes que 2 personas te aman. Tal vez ese hubiera sido el regalo ganador, pero aún tienes pendiente de abrir el mío». Deslizó una caja hacia mí, y empecé a abrirla. Realmente no tenía necesidad de aguantar mi emoción, y empecé a sonreír cuando vi que me había regalado un nuevo par de walkie-talkies. Volteé a ver a Josh, pero vi que estaba caminando hacia la cocina para llamar por nuestro teléfono. Mi mamá me susurró al oído que sabía cuánto habíamos lamentado cuando Josh se le descompuso el suyo. Cuando todos estaban comiendo pastel, le pregunté a Josh con quién hablaba, y me dijo que le había hablado a su papá porque no se sentía muy bien. Sabía que se quería ir. Le dije que esperaba que pudiéramos vernos más seguidos, y le extendí uno de los walkie-talkies, pero él lo rechazó con su mano. Con evidente tristeza en la voz le dije:
Bueno, gracias por venir, supongo. Espero que te pueda ver antes de mi siguiente cumpleaños. Y Josh me respondió, lo siento, trataré de llamarte más a menudo. En serio lo haré. Nos quedamos callados mientras esperábamos a su papá al lado de la puerta. Vi su rostro y se veía realmente arrepentido, pero un poco antes de irse, vi que se alegró un poco cuando me dijo que ya sabía que me iba a regalar. Se disculpó por ser un aguafiestas, pero dijo que estaba cansado por no poder dormir bien. Abrió la puerta cuando escuchó el coche de su papá. Se dio la vuelta hacia mí para despedirse, y mientras caminaba hacia afuera me respondió, creo que he estado caminando dormido. Esa fue la última vez que vi a mi amigo. Al parecer, un par de meses después desapareció. Actualmente, mi mamá y yo no tenemos una relación muy buena que digamos. El problema empezó cuando empecé a preguntar por detalles de mi infancia. A medida que la verdad iba saliendo a la luz, podía escuchar la voz de mi mamá colapsando. Creo que el mantenerme a salvo y aislarme del daño protegía su estabilidad emocional. Después de que Josh desapareció, sus padres hicieron todo para encontrarlo, pero la policía no pudo resolver el caso. Aún y con la ayuda de una mujer anónima que les dijo que compararan el caso con la investigación por acoso que había sido abierto hace 6 años. La mente de la madre de Josh había quedado inestable con la desaparición de su hijo, y cuando Verónica murió, terminó por romperse. A pesar de que había visto morir a mucha gente en el hospital, nada la preparó para la muerte de sus 2 hijos. Ella visitaba a Verónica 2 veces al día, antes y después de su horario de trabajo. La última vez, al llegar al hospital le dijeron que su hija había muerto. Eso fue demasiado para ella, y con el transcurso de la semana se fue volviendo más inestable. Se dice que con frecuencia vagaba las noches gritándole a Josh y a Verónica para que volvieran a casa, y su esposo tenía que salir a buscarla. A causa de este problema, el papá de Josh ya no podía viajar por su trabajo, y comenzó a tomar trabajos de construcción menos atractivos. Como mi vecindario se encontraba en crecimiento, el papá de Josh buscó trabajo en todas las empresas que se encontraban por la zona para liderar sitios de construcción, pero 3 semanas después de la muerte de Verónica, terminó por tomar un trabajo como auxiliar para la construcción. Incluso tomaba trabajos ocasionales como reparar cercas, cualquier cosa, con tal de no tener que viajar. Eventualmente empezaron a trabajar cerca del afluente del lago para transformar la tierra en un lugar habitable. Al papá de Josh le pidieron nivelar el terreno deforestado. Al tercer día llegó a un lugar que no podía nivelar. Cada que conducía sobre él, se sentía más bajo el terreno alrededor. Se bajó para analizar el terreno y ver las opciones que tenía, antes de tener que traer maquinaria de otro sitio de construcción. Conforme mi mamá fue describiendo el lugar donde todo esto había pasado, me di cuenta de que yo había estado en ese lugar antes, y sentí un dolor en el pecho. El papá de Josh cavó un agujero en la parte más céntrica del terreno, hasta que su pala chocó con algo duro. Siguió golpeando con la pala para intentar averiguar qué era, cuando de repente la pala atravesó lo que estaba golpeando. Terminó por desenterrar un cajón de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Tenía una cobija café que se metía por un lado de la madera. Hasta ese día, a pesar de todo lo que la lógica indicaba, a pesar de que una pequeña parte de él sabía sobre qué estaba parado, este hombre creía, o más bien, este hombre sabía que su hijo estaba vivo. Mi mamá recibió una llamada a las 6 de la noche, reconoció la voz, pero no lograba entender lo que estaba diciendo, solo unas cuantas palabras que le hicieron salir de inmediato. Aquí abajo, ahora, hijo, Dios, por favor. Cuando llegó, encontró al papá de Josh sentado totalmente inmóvil con su espalda contra el agujero. Estaba sujetando la pala con todas sus fuerzas. Tenía la mirada perdida al frente, y solo pudo reaccionar hasta que mi mamá le quitó la pala. Miró los ojos de mi mamá y dijo, no lo entiendo. Repetí esta frase como si hubiera olvidado todas las demás palabras. Mi mamá aún podía escucharlo cuando caminó hacia el agujero para dar un vistazo. Ella me dijo que deseó haberse arrancado los ojos antes de ver lo que había en el cráter. Le interrumpí y le dije que ya sabía qué era lo que estaba a punto de decir, que no necesitaba continuar. Observé su rostro, que estaba expresando una mirada de una desesperación tan marcada que hizo que mi estómago se volteara.
Me di cuenta de que ella había sabido esto por casi 10 años, y que había contado con que nunca me lo tuviera que decir. Como resultado, nunca había entrelazado las palabras apropiadas para describir lo que vio, y mientras les cuento esto, estoy enfrentando la misma situación. Josh estaba muerto. Su rostro se había hundido y contorsionado de tal manera que era como si la miseria y la desesperanza de todo el mundo hubiese sido transferida hacia él. El olor agresivo del deterioro se elevó desde la cripta, y mi madre se tuvo que cubrir su nariz y boca para no vomitar. La piel de Josh estaba agrietada, parecía la de un reptil, y un flujo de sangre que surcaba estas líneas se había secado sobre su cara después de haberse acumulado, y también había manchado la madera alrededor de su cabeza. Sus ojos estaban un poco abiertos mirando hacia arriba. Mi mamá dijo que se notaba que no había muerto hace mucho, por la expresión de terror que estaba tallada en su rostro. El resto del cuerpo, sin embargo, no era visible. Alguien más lo estaba cubriendo. Era grande y estaba boca abajo encima de Josh, y a medida que la mente de mi mamá se ensanchó lo suficiente como para poder absorber lo que sus ojos trataban de decirle, se hizo consciente de la manera en la cual estaba acostado. Estaba abrazando a Josh. La muerte mantenía rígidas sus piernas, pero adoptaban una forma de enredaderas. Uno de sus brazos descansaba debajo del cuello de Josh, enrollado en su cuerpo, de manera que pudiera acostarse aún más cerca. Cuando el sol pasó a través de los árboles, la luz se reflejó en algo en la camisa de Josh. Mi mamá se agachó tapando su nariz para evitar el olor, y al descubrir lo que era, la fuerza de sus piernas la abandonaron, y casi caí en la tumba. Era una fotografía mía de cuando era niño. Se tambaleó hacia atrás agitada, y cayó sobre el papá de Josh, quien aún estaba sentado desviando la mirada del agujero. Entendió por qué la llamó, pero no pudo decirle lo que ella sabía. La familia de Josh nunca supo nada acerca de la noche que yo desperté en el bosque. Eventualmente, el papá de Josh empezó a hablar. No le puedo decir a mi esposa. No le puedo decir que nuestro niño pequeño... Su voz menguó cuando presionó su rostro húmedo en sus manos embarradas con tierra. No podría soportarlo. Después de un momento se puso de pie, se movió hacia la tumba y bajó hacia el ataúd. El papá de Josh es un hombre grande, pero no era tan grande como el hombre en el cajón. Agarró el reverso de la camisa del sujeto y jaló con fuerza. Era como si quisiera lanzar al hombre con odio fuera de la tumba, pero la camisa se rasgó y el cuerpo cayó de nuevo sobre su hijo, y el papá de Josh maldijo. Agarró al hombre desde los hombros y lo arrojó hacia atrás hasta que lo había levantado de Josh, sentándolo incómodamente, pero derecho, contra la pared de la tumba. Observó al hombre y dio un paso hacia atrás. «Oh Dios, por favor no. Dios, por favor. Dios, por favor no». Con movimientos lentos pero poderosos, alzó y empujó el cadáver afuera del agujero, y los dos escucharon el sonido del vidrio rodando por la madera. Era una botella. Se la entregó a mi mamá. Era éter. «Oh Josh», se lamentó el papá. mi niño pequeño, ¿por qué hay tanta sangre? ¿Qué te hizo?» Conforme mi mamá observaba al hombre que estaba boca arriba, supo que encaraba a la persona que había acechado nuestras vidas por más de 10 años. Ella se lo había imaginado tantas veces, siempre maligno y aterrador, y el llanto del papá de Josh parecía confirmar sus peores miedos. Pero mientras se fijaba en su rostro, pensó que no se veía como se lo había imaginado. Solo era un hombre. Enfocándose en su expresión congelada, en realidad se veía serena. Las esquinas de sus labios se giraban hacia arriba un poco, y vio que estaba sonriendo. No era la sonrisa esperada del maniático de alguna película o historia de terror. No era la sonrisa de un demonio o la sonrisa de un amigo. Esa era una sonrisa de alegría o de satisfacción. Era una sonrisa de amor. Debajo de su cuello vio una herida tremenda en su piel que había sido arrancada. Al principio se sintió aliviada de que la sangre no había sido de Josh. Quizá él había sufrido menos. Pero este consuelo fue breve, una vez que se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Se llevó su mano a la boca y musitó, casi como si tuviera miedo de recordarle al mundo lo que había sucedido. Estaban vivos. Josh debió haber mordido el cuello del hombre en un intento por liberarse, y a pesar de que el hombre había muerto, Josh no pudo moverlo. Comencé a llorar cuando pensé cuánto tiempo Josh había estado atrapado ahí.
Mi mamá revisó los bolsillos del hombre para encontrar algún tipo de identificación, pero solo encontró un pedazo de papel. En él había un dibujo de un hombre sosteniendo la mano de un niño pequeño, y al lado del niño estaban unas iniciales, mis iniciales. En tanto el padre de Josh sacaba a su hijo de la tumba, mi mamá deslizó el pedazo de papel en su bolsillo. Él continuó murmurando que el cabello de su hijo había sido teñido, y mi mamá confirmó que era cierto. Ahora tenía una tonalidad marrón oscuro, y también notó que había sido vestido extrañamente, pues su ropa era demasiado pequeña. Después de que el papá de Josh acostó a su hijo con delicadeza sobre la tierra suave, empezó a presionar su mano gentilmente contra el pantalón de su hijo para palpar sus bolsillos, y escuchó que se arrugó algo. Con cuidado, recuperó un pedazo de papel doblado en el bolsillo de Josh, lo revisó y se enojó. Se lo entregó a mi madre, pero ella tampoco lo reconoció. Ella me dijo que era un tipo de mapa, y sentí que mi corazón se fragmentó. Josh estaba terminando el mapa. Esa tuvo que haber sido su idea para mi regalo de cumpleaños, y deseé que no hubiese sido secuestrado mientras lo expandía, como si eso fuera a importar ahora. Ella escuchó al papá de Josh gruñir y lo vio empujando el cuerpo del hombre en la tierra. A medida que caminó hacia la máquina con la que había encontrado ese lugar, puso su mano en un bote de gasolina y se detuvo con su espalda hacia mi mamá y le dijo: «Deberías irte». Mi mamá le dijo que lo sentía mucho y él le respondió que no era su culpa, que la culpa era de él. Pero mi mamá insistió: «No puedes pensar así, eso no tiene nada». Él interrumpió sin mostrar alguna emoción. Hace más o menos un mes, un hombre se me acercó mientras estaba limpiando el sitio de construcción una cuadra abajo. Me preguntó si quería ganar algo de dinero extra, y como mi esposa no estaba trabajando, acepté. Me dijo que algunos niños habían cavado varios agujeros en su propiedad y que me ofrecía $100 para rellenarlos. Dijo que primero quería tomar unas fotografías para la compañía de seguros, pero que si llegaba después de las 5 de la tarde del día siguiente, estaría bien. Pensé que ese hombre era un tonto, porque muy pronto iba a tener que limpiar esa área de todas formas, pero necesitaba el dinero. Ni siquiera creí que tuviera los $100, pero puse el billete en mi mano e hice el trabajo al día siguiente. He estado tan cansado que no volví a pensar en ello hasta hoy, cuando quité al mismo hombre desde encima de mi hijo. El papá de Josh apuntó hacia la tumba. Me pagó $100 para que lo enterrara junto a mi hijo. Fue como si decirlo en voz alta lo obligara a aceptar lo que había pasado, y se desmoronó al suelo entre lágrimas. Mi mamá no pudo pensar en nada que decirle, y solo se mantuvo en silencio hasta que finalmente le preguntó qué era lo que iba a hacer con Josh. Su lugar de descanso no será aquí, con ese monstruo. Cuando mi mamá llegó al auto, dio un vistazo hacia atrás, pudo ver humo negro oscureciendo el cielo, y deseó con todas sus fuerzas que los padres de Josh estuvieran bien. Salí de la casa de mi mamá sin decir mucho. Le dije que la amaba y que después hablaría con ella, aunque a estas alturas no sabía lo que eso significaba para nosotros. Me subí a mi auto y me fui. Ahora entiendo por qué los eventos de mi infancia se habían detenido desde hace años. Como un adulto, ahora veo las conexiones que se perdieron, a un niño que tendía a ver al mundo en capturas en lugar de secuencias. Reflexioné acerca de Josh, lo amé entonces y lo sigo amando. Lo extraño más ahora que sé que nunca lo volveré a ver, y me encuentro deseando que lo hubiese abrazado la última vez que lo vi. Reflexioné acerca de sus padres, de cuánto habían perdido y de qué tan rápido habían vivido esa pérdida. Ellos no saben de mi conexión con nada de esto, pero ahora nunca podré verlos a los ojos. Reflexioné acerca de Verónica, solo la había llegado a conocer más tarde en mi vida, pero durante esas breves semanas pienso que en realidad llegué a amarla. Reflexioné acerca de mi madre, se había esforzado tanto por protegerme, y fue más fuerte de lo que yo alguna vez podré ser. Traté de no pensar acerca del hombre y de lo que le hizo a Josh por más de 2 años. En su mayoría, solo pienso en Josh. A veces solo desearía que nunca se hubiese sentado al otro lado de mi mesa, aquel día en el kinder. Que nunca me hubiese permitido descubrir lo que se sentía tener un amigo verdadero. El mundo es un lugar cruel, hecho aún más cruel por el ser humano,
No habrá justicia para mi amigo, ni ninguna confrontación final, ninguna venganza. Ha pasado una década desde que terminó para todos, menos para mí. Te extraño, Josh. Me disculpo porque me hayas elegido, pero siempre atesoraré mis recuerdos contigo. Fuimos exploradores, fuimos aventureros, fuimos amigos.